Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. En los siguientes minutos nos vamos a acercar a una exposición de la Villa de los Papiros que se está celebrando en estos momentos en la Casa del Lector en Madrid. Una exposición que nos va a retrotraer a un espacio diferente y, por desgracia, semisepultado, y también a un tiempo diferente. De todo ello vamos a hablar en estos minutos, pero lo primero será presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado es José Vicente Quirante. Él es el director de programas de la Casa del Lector. Y lo primero es darle la bienvenida y agradecerle que comparta estos minutos con nosotros. Muchas gracias. Está también con nosotros el profesor Germán Ruy Pérez, profesor de Filología Alemana en nuestra universidad. Bienvenido, Germán. Hola, ¿qué hay? Antes de viajar a Herculano, a esa ciudad semisepultada y pegada al mar, tan cerca de Nápoles, me gustaría detenerme brevemente en lo que es la Casa del Lector, porque es un proyecto nuevo, un proyecto quizá no lo suficientemente todavía conocido, pero que enseguida conocerán todos nuestros oyentes. Sí, la Casa del Lector es un proyecto pionero en la Comunidad de Madrid, que está ubicado en el Centro Cultural El Matadero, que es ahora mismo pues, el centro con la mayor actividad cultural en la misma ciudad de Madrid. Y de lo que se trata, uno de los objetivos, pues es fomentar la lectura. Actualmente está dirigido por el exministro César Antonio Molina y la verdad pues que es pionero a todos los niveles, visionario del punto de vista, haber creído en el lector, igual que la web 2.0, el lector es el punto de partida, el centro. Y luego pues tiene muchísimas actividades que están rompiendo y rompedoras dentro de lo que es el ambiente cultural de Madrid. Me llama la atención, señor Quirante, porque precisamente en este espacio rompedor y en este espacio que se acerca del todo y está inmerso en las nuevas tecnologías, esta exposición lo que hace es llevarnos atrás, nos lleva al siglo I, nos lleva a una ciudad pues que está sepultada desgraciadamente, aunque ahora tenemos un 30% más o menos que ya se puede ver y se ha podido descubrir, y nos lleva a esta Villa de los Papiros de la que vamos a hablar ahora. Es esta mezcla entre lo más puntero y precisamente lo que podemos considerar menos puntero, aunque luego veremos que, bueno, Herculano y el momento en el que se vivió aquella ciudad era totalmente puntera y hay muchas cosas que creemos que son inventadas ahora, como por ejemplo estas piscinas panorámicas y que ya estaban inventadas antes. Sí, pero bueno, hemos querido en Casa del Lector traer un tema antiguo como es el de la lectura y la escritura en la antigua Roma, pero de una forma novedosa. Ya la tecnología presente en la exposición, las reconstrucciones virtuales que tienen un gran peso en la exposición, hablan de lo que comentaba el profesor Ruy Pérez, de cómo buscamos a nuestros antepasados, los antepasados de Casa del Lector, en la Villa de los Papiros de Herculano, por eso viajamos en la historia, pero sí que hacemos un esfuerzo desde esta institución por presentarlo de una manera nueva, para que sea atractivo no solo para el erudito, sino para todo tipo de público, también la gente joven. Es este camino que nos lleva desde tiempos pasados a la actualidad y nos vuelve a llevar otra vez, siempre yendo y viniendo, en una exposición que cuenta con más de 10.000 metros. Es algo verdaderamente inmenso. Bueno, 10.000 metros es toda la Casa del Lector. Dentro de la institución, la gran sala expositiva, hemos dedicado 1.000 metros a la exposición La Villa de los Papiros. Y bueno, ha sido un esfuerzo importante coincidiendo con el primer aniversario de la institución. El pasado 17 de octubre, Casa del Lector cumplía su primer año y fue la intención de la dirección proponer esta exposición de la Villa de los Papiros en una búsqueda de lo que eran, como decía antes, los antepasados de Casa del Lector, porque la Villa de los Papiros es el único lugar donde se encontró una biblioteca de la antigüedad clásica. Es la única que conocemos y, por lo tanto, eso la convertía en una pieza del pasado decisiva
para contarnos el presente e intentar adivinar el futuro del lector, que es la misión principal de nuestra institución. Me llama la atención precisamente también esto, que sea la única biblioteca de la antigüedad en la que ahora veremos lo que se encontró, en lo que todavía es solamente el 30%, no sabemos lo que se podrá encontrar en ese otro 70% que queda por descubrir, pero lo cierto es que nos vamos a un cónsul de la época llamado Lucio Calpurnio Pisón, que era el suegro de César, de Julio César, y que lo que hizo es construir una casa muy lujosa, una casa que tenía ¿qué? Bueno, pues era una villa suburbana, porque estaba no en el centro urbano de Herculano, que es una de las localidades del Golfo de Nápoles, sino un tanto retirada, a pico sobre el mar. Era una villa muy lujosa, con 250 metros de fachada sobre el mar, una villa inmensa. Los indicios apuntan, no tenemos la certeza absoluta de que el propietario fuera Lucio Calpurnio Pisón, pero sí que la mayor parte de los indicios apuntan a él. Sabemos por un discurso de Cicerón, que precisamente desde sus posiciones estoicas criticaba a Lucio Calpurnio Pisón por su amistad con los epicúreos. Y sí que sabemos que todo el Golfo de Nápoles era una zona de reunión del movimiento epicúreo, que estaba presente en ese momento en el sur de Italia, y la villa de los papiros se convirtió en algo así como el epicentro del epicureísmo presente en el sur de Italia. Por eso, como el patricio propietario de la villa, Lucio Calpurnio, sabemos que estaba muy próximo a los epicúreos, de ahí se deduce que él era el propietario y que los epicúreos tenían una presencia tan importante en la villa. Por situar, aunque sea brevemente a Herculano, hay que decir que tiene una importancia pues tan grande como ha podido tener Pompeya. Lo que ocurre es que era más difícil el poder sacar aquello, porque además hay una villa de Herculano encima, quiero decir moderna, y entonces pues es muy difícil excavar. La pregunta es muy interesante y además me da la oportunidad de recordar, que quizá no es tan conocido, cómo la primera ciudad vesuviana que se descubrió fue Herculano y no Pompeya. En las excavaciones borbónicas, porque me gustaría recordar que el rey entonces de Nápoles era el que luego sería nuestro Carlos III, o sea que un infante de España no formaba parte de España, Nápoles en ese momento, porque era un reino independiente, pero su rey era un español, como he dicho, el que sería nuestro Carlos III. Y a mitad del siglo XVIII, por casualidad, había un pozo en el que alguien se cuelga y encuentra unas estatuas bellísimas, empieza a descubrirse la primera ciudad, que fue precisamente Herculano. 1738 es la fecha de descubrimiento de las primeras ruinas de Herculano, y solo 10 años después, 1748, empezaría la excavación de Pompeya. Entre las dos hay una diferencia fundamental que también apuntabas. Pompeya, al estar más cerca del volcán, del Vesubio, la capa que la sepultó era menor, y por lo tanto, cuando la excavación tiene lugar en el 18, la excavación es más sencilla porque se produce a cielo abierto. No había tanta lava, para entendernos, tanto material volcánico que cubría Pompeya. En cambio, Herculano, al estar más cerca del mar, más lejos del Vesubio, la lava arrastró toda una serie de fango, tierra y otro tipo de material para sepultar Herculano bajo una capa de unos 25 metros. Eso hizo muchísimo más difícil la excavación de Herculano, que a diferencia de Pompeya se tuvo que hacer a través de túneles. Había que excavar 25 metros hasta encontrar las ruinas de la ciudad antigua. Y esto hace que también hoy en día, ya en el siglo XXI, pues estemos a este 30% de descubrimientos. Sí, además, claro, para centrarnos ya no en la ciudad de Herculano, sino en la villa de los papiros, quien va a la exposición, lo que le recordamos siempre es cómo gran parte de la villa está todavía hoy sepultada. Los visitantes de la exposición van a ver unas reconstrucciones virtuales maravillosas de cómo era la villa, pero es importante acordarse de eso, de que la mayor parte de la villa todavía está debajo de la tierra. La excavación se hizo a través de esos túneles en el siglo
XVIII y los planos y la distribución de las habitaciones, la estructura de toda la villa, la conocemos por las prospecciones que se hicieron a través de esos túneles, pero no se ha podido llevar a la luz porque encima, como también recordabas muy bien, está la ciudad contemporánea. Pues lo que hay que decir que todo aquel que se acerque a la exposición lo que va a poder ver es algo que casi es un ensueño, porque verdaderamente no está ahí, y en caso de que pudiéramos ir y vayamos alguna vez a Herculano, no vamos a ver lo que se ve en la exposición, pero que sí es algo fiel, porque está reconstruido, no es que sea algo inventado, es verdaderamente fiel, pero reconstruido de una manera verdaderamente costosa. Es muy fiel y la pregunta me da pie para dos observaciones. La primera es que esas reconstrucciones virtuales que forman una parte tan importante de la exposición de Casa del Lector están hechas con todo rigor, porque en esto de la arqueología virtual también hay, empresas o incluso alguna institución pública que juegan con la imaginación del visitante. Aquí es importante contar cómo uno de los socios principales de esta exposición ha sido el Museo de Arqueología Virtual de Herculano, que fue el primer museo de arqueología virtual de Italia, y que su carácter específico viene dado porque esas reconstrucciones no solo las hace un equipo de informáticos, sino que están asesorados en todo momento por los arqueólogos responsables de la última excavación de la villa. Eso hace que la reconstrucción se haya hecho con una fidelidad y con un rigor absolutos. Es decir, cuando aparece un pavimento en las reconstrucciones que se ven en Casa del Lector, en esta exposición, es el pavimento exacto que se extrajo en el siglo XVIII y que hoy está en un museo napolitano. Vamos a hablar del propio nombre, la Villa de los Papiros. Supongo que cuando se llama la Villa de los Papiros es porque los papiros son algo importantísimo y ese descubrimiento dentro de esta magnífica casa es quizá lo más importante. Sí, esta villa es famosa fundamentalmente por dos motivos. El primero es el conjunto de esculturas que se encontró en la villa, que es maravilloso. Hay una sala, quizá la más conocida del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, que está dedicada enteramente a las esculturas en mármol y en bronce que se encontraron en la Villa de los Papiros y que es uno de los conjuntos más ricos de cualquier villa romana del imperio. Pero el segundo motivo de su fama, y desde luego el que más nos interesaba en Casa del Lector, es, como decía antes, que allí se encontró la única biblioteca de la antigüedad clásica que ha llegado a nuestros días. La única porque la sepultó el Vesubio. El mismo factor que la destruyó fue el que la preservó para que la encontráramos siglos después. Y para nosotros la presencia de papiros, porque la exposición no solo tiene las reconstrucciones virtuales, tenemos la enorme fortuna de contar con papiros auténticos de la villa, papiros carbonizados que nos ha prestado el lugar de Nápoles que los custodia hoy, que es la Biblioteca Nacional de Nápoles. Déjame contarte cómo hay una anécdota preciosa de cómo el gran intelectual napolitano Benedetto Croce, en el siglo XX, uno de los grandes intelectuales italianos del siglo XX, dijo cómo los papiros no debían estar donde estaban, que era el Museo Arqueológico, porque eran libros y no antigüedades. Por eso los sacó del Museo Arqueológico, convenció a las autoridades para sacarlos del Museo Arqueológico y llevarlos a la Biblioteca Nacional. Allí tienen lo que se llama la Oficina de los Papiros, una dependencia específica de la biblioteca donde se reúnen los estudiosos que todavía trabajan con los papiros que quedan por abrir, que son muchos. Pero, señor Quirante, cuando hablamos de papiros carbonizados, nos da la impresión de que en el momento en que los toquemos y hagamos así, pues simplemente se van a evaporar. Tiene que haber algún tipo de técnica, algún tipo de invención para que eso se conserve y no se destruya pues simplemente con el aire. Ese es el gran tema de la segunda parte de la exposición. Yo creo que sería útil para los oyentes contar cómo la exposición no se limita al siglo I. De los 1000 metros que tiene la exposición, los 500 primeros están dedicados al siglo I. La lectura y la escritura en la antigua Roma, cómo se leía y se escribía en la antigua Roma. Pero los segundos 500 metros, la segunda parte de la exposición, damos un salto de 17 siglos hasta el siglo XVIII para contar las excavaciones borbónicas. Y en las excavaciones borbónicas contamos no solo cómo se descubre la villa, sino cómo consiguen desenrollarse los papiros carbonizados.
que era tu pregunta. Entonces, la historia es fascinante, porque los papiros carbonizados, su aspecto, y así se ven en la primera parte de la exposición, es como de un trozo de carbón. Es algo, una masa negruzca, que nadie entiende que eso se pueda leer todavía. Lo increíble, lo fascinante es cómo en el siglo XVIII hay un padre escolapio, Antonio Piaggio, que es un personaje fundamental para nuestra historia. Él era bibliotecario en el Vaticano y le escribe al rey Carlos en Nápoles, al rey Borbón, para decirle que él podría diseñar una máquina para abrir y poder leer esos papiros. La máquina original sale por primera vez de Nápoles para nuestra exposición. Es un orgullo tenerla allí y entonces no solo exponemos la máquina para abrir los papiros, sino el papiro más largo de todos que consiguió desplegarse, que resultó ser un fragmento del segundo libro de la retórica del bibliotecario de la villa, que era Filodemo de Gádara, otro personaje fascinante, y entonces en la segunda parte el visitante de esta exposición puede ver la gran aventura intelectual que supuso abrir esos papiros y cómo lo consiguieron en el siglo XVIII. Estamos en este viaje de una casa maravillosa a estos descubrimientos, cómo se va descubriendo y con qué dificultades además, y también cómo hay que inventar hasta un instrumento para poder acercarse a los papiros y que no desaparezcan. Pero vamos a hablar quizá un poco más todavía de los contenidos. Hablaba de que Lucio Calpurnio Pisón, el que se cree dueño de esta villa, pues era un epicúreo y entonces lo lógico es que Epicuro estuviera presente en los papiros. Sí, porque además en los fragmentos, en los papiros de Herculano, hemos encontrado, aunque la mayor parte de las obras... Bueno, en primer lugar quería contar que las obras están mayormente en griego. Esto ya es importante contarlo porque, como contaba Horacio, Roma conquista a Grecia por las armas, pero con la cultura es Grecia la que conquista a Roma. Un magnífico ejemplo de eso es la Villa de los Papiros, porque la biblioteca que se ha descubierto hasta ahora está casi en su totalidad en griego. El gran experto en la villa, Marcello Gigante, presumía que debía haber todavía enterrada otra biblioteca en latín, pero eso no deja de ser una suposición. Lo que se ha encontrado es casi todo en griego y, efectivamente, el contenido es filosofía epicúrea. En su mayor parte de epígonos de Epicuro, no del propio Epicuro, aunque también hay fragmentos de la obra más famosa de Epicuro sobre la naturaleza, que algunos fragmentos de esa obra solo se conocen por los papiros descubiertos en Herculano. Hay una frase de Epicuro que recoge la muestra, que creo que lo que hace pues es que pretende aliviar un poco este miedo a morir, y dice así: la muerte nada es para nosotros, puesto que mientras nosotros somos, la muerte no está presente, y cuando la muerte se presenta, entonces no existimos. Es una frase que continúa siendo estremecedora pues en el siglo XXI. Es una frase para perderle el miedo a la muerte, para perdérselo de una manera muy racional, como era Epicuro, y esa frase además está situada en un punto muy estratégico de la exposición, justamente en la transición entre la primera y la segunda parte de la exposición. Cuando se acaba el siglo I y antes de viajar al siglo XVIII, hemos construido un túnel del tiempo, y la compañía para el visitante en ese túnel del tiempo es precisamente esa frase de Epicuro para perderle el miedo a la muerte. Hay otra frase, ahora mismo no recuerdo porque ahora nos dirá, que también me ha resultado curiosa y que, bueno, te hace pensar, en vez de este descanse en paz, que ahora normalmente se pone esto, que la tierra te sea leve, que me parece también una frase muy acertada, más acertada quizá que la que ahora mismo estamos usando. Sí, que la tierra te sea leve era el final habitual de las estelas funerarias romanas, y a mí me parece que es mucho más poético y bastante más bello, ¿no?, que el descanse en paz que vino después, lo que habla de lo poco que avanzamos respecto de una civilización tan avanzada
como la romana. Además, esa frase la tenemos justo en la sala en la que desplegamos toda una serie de ejemplos de escritura pública, porque en la primera parte de la exposición hay una división que quiere ser muy didáctica entre lectura privada y escritura pública. En lectura privada hay una selección de pintura pompeyana para ilustrar lo que eran los dos grandes soportes de escritura en el siglo I, las tablillas enceradas y el papiro, mientras que en otra sala vamos a la dimensión pública de la escritura con ejemplos de esa escritura pública en las ciudades romanas, estelas funerarias, grafitos, calendarios, inscripciones electorales, en fin, todo tipo de objetos que servían para esa comunicación entre las instituciones y los ciudadanos. En realidad lo que esta exposición nos muestra es pues todo un contenido, pero también todo un continente, es decir, ese continente que envuelve lo profundo de lo que contenía, pero el propio continente es bellísimo y nos habla pues de grandes, hablábamos antes de lo de las piscinas, pero es importante también recordarlo, un invento romano, como tantos otros, claro. Sí, sorprende mucho en esa reconstrucción virtual, y yo he tenido la oportunidad de visitar las excavaciones en Herculano y de verla allí in situ. Había una piscina al borde del mar, de estas en las que al horizonte solo se ve agua, que parece el último invento de la modernidad, el último grito, y claro, viajas a unas excavaciones de una ciudad romana de hace 2000 años y ya la ves allí, ¿no? Entonces es como no solo en los aspectos éticos, sino incluso en los materiales, hemos avanzado relativamente poco, como decía antes, respecto de una civilización tan avanzada en todos los sentidos como fue sin duda la romana. Ya para hacer pues una especie de pequeño resumen de lo que aquel que visite la Casa del Lector, en el Matadero en Madrid, puede encontrar en esta exposición La Villa de los Papiros. Hemos hablado de muchas cosas, pero en concreto nos admirará todo lo que veamos. Sí, tenemos un resumen en 5 segundos de la exposición, porque nos parece que una exposición se puede deber hablar de ella durante un par de horas, pero cuando alguien te pide en 5 segundos el resumen, también tienes que ser capaz de darlo. Y en 5 segundos la exposición son 2 partes. La primera, lectura, Herculano, año 79. La segunda, relectura, Herculano, 1750. Es decir, sobre ese doble eje hemos construido la exposición. La lectura en Herculano en el año 79, porque en la primera parte vamos a contar cómo se leía y se escribía en la antigua Roma. Para eso exponemos los 2 grandes soportes de escritura, papiros y tablillas enceradas, lo ilustramos con objetos arqueológicos de la época, pintura pompeyana, que también alguna de ellas sale por primera vez de Nápoles, y con esa división de lectura privada y escritura pública que nos pareció muy didáctica y que podía explicar muy bien ese tema de la escritura en la antigua Roma. En la segunda parte, después de un salto de 17 siglos, nos divirtió llamar relectura a las excavaciones, porque toda excavación es eso. Con los ojos del 18 se descubrieron objetos del siglo I, y eso había que releerlo. Esa también es la misión de Casa del Lector. Leer no solo literal, sino metafóricamente, ¿no? Estamos continuamente desde programación jugando con ese concepto. Y de alguna manera volvemos a releer, porque como nos decía el profesor Ruy Pérez al principio de esta conversación, quizá simplemente como espectador, lo que hacemos es esa relectura a base de tecnología del siglo XXI. Sí, yo creo que en esta exposición se ha conjugado de una manera brillante los 2 aspectos. El aspecto tecnológico. Yo no he visto una exposición donde se presenten esos mundos virtuales de una manera tan sencilla y cercana, y luego pues el mundo de la antigüedad para demostrar que, como decía el director Quirante, que el mundo romano estuvo muy, muy, muy avanzado y que desde luego todavía es nuestro referente cultural, pero que no es un tópico, sino que ahí lo vemos como realidad. Estos caminos desde la Casa del Lector del siglo XXI hasta el siglo XVIII y luego al siglo I, pues transitando con toda la belleza e intentando detenernos con calma. Muchísimas gracias, señor Quirante, muchísimas gracias, profesor Ruy Pérez.
Gracias. Muchas gracias. Caminos de ida y vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.